Los diagramas de árboles de fallas o árboles analíticos negativos por lo general son herramientas excelentes para localizar y corregir fallas. Se suelen usar para prevenir e identificar fallas antes de que ocurran, aunque es importante mencionar que se llegan a utilizar más para analizar accidentes o como herramientas investigativas para señalar las fallas. Gracias a estos gráficos, cuando se detecta un accidente o una falla, se puede identificar la raíz del evento negativo. Entre sus objetivos es la proporción de los resultados tanto cualitativamente como cuantitativamente, identificar las causas principales y cómo se interactúa para producir un evento no deseado. Entre las ventajas de estos tipos de gráficos es que son los datos valiosos que produce, ya que permite evaluar y mejorar la fiabilidad general del sistema, aunque es importante mencionar que también evalúa la eficiencia y la necesidad de la redundancia. Por lo contrario, entre sus principales desventajas es que el evento no deseado que se esté evaluando tiene que ser previsto y todos los factores contribuyentes a la falla tienen que ser anticipados. Este tipo de esfuerzo puede llevar mucho tiempo y puede ser muy caro. La clasificación de estos tipos de diagramas es que su técnica de árbol de fallas se desglosa en dos fases. La primera consiste en la elaboración del árbol y la segunda en el análisis de los resultados y tratamiento de este tipo de árbol. La aplicación se suele utilizar en industrias aeroespaciales, así como las industrias farmacéuticas, las industrias químicas y de procesos, así como la ingeniería nuclear y otras industrias de alto riesgo. En el caso del proceso de elaboración del diagrama de árbol de fallas, debe ser lo más sencillo, lógico, uniforme y claro. Es importante mencionar también que los formatos del árbol de fallas se debe de utilizar la estructura y la dinámica de su simbología para el proceso de elaboración. Entre los principales símbolos más destacados se encuentra el de sucesos básicos. Son sucesos básicos que no requieren posterior desarrollo. En el caso de los sucesos de condición, son condiciones específicas o restricciones que aplican a cualquier puerta de la lógica. En el caso de los sucesos no desarrollados, son sucesos que no se desarrollan porque su consecuencia no es despreciable o porque no hay información suficiente. En el caso de los sucesos externos, es un suceso que normalmente ocurrirá. En el caso de los sucesos intermedios, es un suceso de fallo que ocurre porque una o más causas anteriores ocurren a través de una puerta lógica. En el caso de los símbolos de las puertas lógicas, se encuentra el de suceso de fallo de salida, que ocurre si las entradas se producen. En el caso del símbolo de los sucesos de fallo de salida, ocurre al menos de una de las entradas que se producen. En el caso del suceso de fallos de salida, ocurre si ocurre exactamente una de las entradas. Por el otro lado se encuentra el símbolo prioritario. Es el suceso de fallo de salida que ocurre si todas las entradas se producen en una determinada secuencia, dibujado a la derecha de la puerta de la lógica. En el caso de la invisión, es un tipo de suceso de fallo de salida que ocurre si la entrada única ocurre en el caso que se produzca una condición. Por otro lado se encuentran los símbolos de las transferencias. En la transferencia de entrada indica que el árbol de fallos se desarrolla posteriormente, donde aparece el símbolo de la transferencia de entrada. En el caso de la transferencia de la salida, indica que esta posición de árbol debe relacionarse con el símbolo de la transferencia de la entrada. Esto es todo y proseguimos a lo siguiente. Gracias. La metodología denominada SCRA, síntoma, causa, remedio, acción, se utiliza para la resolución de problemas triviales en el ámbito de la calidad y puede ser utilizada de forma sencilla para el análisis de causas de accidentes e incidentes, de consecuencias leves o moderadas y potencial de la misma magnitud en los que el suceso no tiene gran complejidad. El análisis se basa en los siguientes pasos. Síntoma, que significa el accidente, el incidente ocurrido y hechos. La causa, análisis de las causas del accidente, incidente preguntándose repetidamente hasta 5 veces. ¿Por qué? Hasta encontrar la causa raíz del accidente o incidente. El remedio, propuesta de soluciones recabando aportaciones del equipo que investiga. La acción, concreción de las propuestas de soluciones en actuaciones detalladas en un plan de acción. La parte del análisis de causas, como se indica, se basa en preguntándose hasta 5 veces por qué, comenzando por el accidente. A cada paso la respuesta se convierte en consecuencia y su por qué sería la causa o antecedente. Este método está basado en el modelo causal de pérdidas,
el cual pretende de una manera simple hacer comprender y recordar los hechos o causas que dieron lugar a una pérdida. Para analizar la causa se parte de la pérdida y se asciende a la lógica y cronológicamente a través de cadena causal pasando por una de las etapas. ¿Por qué elaborar una hiper? Con el fin de realizar una evaluación de riesgos de manera efectiva, las empresas que se consideran las mejores en su clase están adoptando métodos que les permiten asegurar la identificación de peligros considerados potenciales en el lugar de trabajo. Para elaborar una hiper de manera apropiada se debe considerar ciertas reglas básicas. Se debe considerar riesgos del proceso y de las actividades que se desarrollan. Debe ser un proceso sistemático de evaluación efectiva. Se debe enfocar en las prácticas actuales. Una hiper debe ser estructurada y debe alentar a la participación colectiva. Para desarrollar una óptima identificación de peligros, se requiere conocer los conceptos básicos relacionados al peligro y riesgo, considerándose también los blancos, barreras o controles, así como los métodos usados en la identificación de peligros. Respecto a los términos mencionados, es importante aclarar que blancos se refiere a los procesos que de alguna manera podrían verse afectados en el mismo proceso. Las barreras o controles son aquellos elementos empleados para la evaluación de riesgos. Para identificar peligros se requiere del uso de ciertas herramientas como la investigación de accidentes, estadísticas de accidentes, inspecciones, análisis de trabajos seguros y listas de verificaciones. Si se desea evaluar el riesgo y determinar el nivel de este, los encargados de elaborar la hiper deben identificar las energías dañinas involucradas. El esquema hiper se refiere a la identificación de los peligros y evaluación de riesgos mediante las probabilidades de posibles ocurrencias, basados en un control efectivo de riesgos a través de la eliminación, reducción, control y monitoreo de riesgos residuales. El esquema del proceso hiper está formado por pasos que incluyen asegurarse de que el proceso sea práctico, se debe involucrar al personal, se debe analizar e identificar todos los peligros significativos y se debe registrar siempre por escrito todo el proceso hiper. Mapa de riesgos. El mapa de riesgos es una herramienta que organiza la información sobre los riesgos, en el cual se evalúa cada actividad o área de trabajo para determinar cada peligro. Y además visualiza su magnitud o el impacto que tiene para la empresa o para los trabajadores, si en el caso llegara a ocurrir algún accidente, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo. En su caso sería la correcta utilización de los equipos de protección personal, así como también el cuidado y responsabilidad de realizar sus actividades. Pretende identificar las actividades o procesos sujetos a riesgos, para poderlos evitar, mas no eliminarlos, y que el personal conozca cada área o actividad que sea peligroso y tomen sus precauciones debidas. El mapa de riesgos está dirigido a prever los riesgos a los que una empresa está expuesta. Como se sabe, en cada lugar de la empresa o fuera de ella estamos expuestos a los riesgos y para que el personal no tenga algún accidente. Además, ayuda a las empresas a conocer mejor el entorno de trabajo y a incrementar la seguridad, tanto para los trabajadores en cada actividad o área de trabajo o personas ajenas a ella. Con el mapa de riesgos ayuda a observar o a identificar a qué riesgos se está expuestos y tomar las medidas necesarias para evitar algún accidente. Por otra parte, ayuda a la empresa a visualizar cómo los riesgos en una parte de la organización pueden afectar las operaciones de otra unidad de negocio dentro de la organización, ya que si alguna persona se accidenta o alguna máquina se avería, se puede detener la producción y afectar a las demás áreas. Con el mapa de riesgos ayuda a evitar accidentes y afectar actividades dentro de la empresa. La elaboración de un mapa de riesgos exige el cumplimiento de los siguientes pasos. 1. Formación del equipo de trabajo, que se integrará por especialistas de las principales áreas preventivas. Por ejemplo,
seguridad industrial, medicina ocupacional, higiene industrial, asuntos ambientales, psicología industrial, entre otros. La número 2, selección del ámbito. En esta parte define el espacio geográfico a considerar en el estudio y temas a tratar. Número 3, la recopilación de información. En este caso se obtiene la documentación histórica y operacional del ámbito geográfico seleccionado, también datos del personal que labora. La información debe ser en función de las estadísticas reales existentes. 4. Identificación de los riesgos. Se realiza la localización de los agentes generadores de riesgo. De ahí que todas las empresas, en función de su tamaño, actividad y sector, adecúen también sus estrategias a los posibles riesgos que pueden sufrir, utilizando como una herramienta fundamental el mapa de riesgos para que el personal conozca cada riesgo y tome las precauciones debidas, no solo el personal sino las personas ajenas a ella.